Les decía que mi interés inicial tenía que ver con cuáles serían las posibles relaciones entre orden y violencia. Y ese interés tiene que ver con algo que no es un secreto para nadie, tiene que ver con el encubrimiento que se ha hecho fundamentalmente desde el pensamiento liberal acerca del origen violento de la ley, ¿no? La ley, fundamentalmente en el contractualismo, es presentada como el producto del consenso, del acuerdo, ¿no? Aparece como un inicio prístino, ¿no? Y por el contrario, lo que uno termina corroborando, no solo en la filosofía, sino en la historia efectiva, es que toda instalación de ley está antecedida por un gran episodio de violencia. Eso se constata no únicamente en los grandes mitos de ingreso a la cultura, la horda primitiva, Rómulo y Remo, Caín y Abel, etcétera, sino en lo que ya Walter Benjamin ha definido como violencia mítica, ¿no? Una violencia que es el producto de la imposición permanente y el origen siempre violento del derecho, ¿no? Ahora bien, si bien esta relación cooriginaria entre orden y violencia puede ser rastreable tanto en la teoría de Hobbes como, por supuesto, en la teoría freudiana, lo que no terminaba de ser muy rastreable por estas vías era cómo operaba el mecanismo de violencia, cómo se producía esa violencia antes del ingreso a la cultura. Y ahí es donde a mí me parece interesante recuperar la teoría de René Girard, una teoría que por supuesto no se desarrolla exclusivamente en este texto clásico de la violencia y lo sagrado, sino que ya está presente en sus análisis en literatura. En los análisis literarios que realiza René Girard, él tiene una preocupación por la que él considera es la principal característica de los seres humanos. Él dice, la principal característica de los seres humanos es la imitación. Todos los seres humanos tienden a imitar, ¿no? Y en un texto de Girard que se llama Mentira romántica y verdad novelesca, le interesa justamente al autor examinar a partir de diferentes obras como El Quijote, Madame Bovary, La búsqueda del tiempo perdido, etcétera, cómo se produce el deseo mimético, esto es, cómo cada uno de los protagonistas desarrolla y despliega su deseo. Y la conclusión que va a sacar Girard en este texto es que el deseo no se produce de manera autónoma, no es algo que se le ocurre al protagonista y que desarrolla de manera solipsista respecto de un objeto, sino que entre el deseo que el protagonista desarrolla respecto de un objeto siempre hay un tercero, y ahí coincidimos nuevamente con Enrique. Y ese tercero es lo que denomina Girard el modelo. Es decir, yo deseo lo que desea el otro. Y ese objeto adquiere valor porque otro lo está deseando. Ese otro, en la teoría girardiana, sería justamente el modelo. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente lo que está desmitificando Girard es la idea de que el deseo humano tiene una estructura binaria. Esa estructura binaria sería la del sujeto deseante al objeto deseado. Y dice, en realidad es una estructura triangular. El deseo no está enraizado en el objeto ni en el sujeto, sino en la apropiación deliberada que otro, el modelo, realiza respecto de esos objetos. Y fíjense que acá hay justamente toda una crítica de toda la literatura romántica en la cual justamente el deseo sería siempre espontáneo, ¿no? Surgiría del propio sujeto. Esta elaboración que realiza en este estudio de textos literarios después va a ser trasladada al estudio de la violencia y va a constituir el edificio teórico de Girard en su justamente teoría de la violencia mimética. ¿Qué es lo que va a decir acá Girard? Girard va a decir, bueno, la violencia mimética constituye un mecanismo a partir del cual las comunidades primitivas logran superar un estado de exasperación, ¿no?, de rivalidad interna, para finalmente depositar en un tercero, que sería el chivo expiatorio, la culpabilidad respecto de todo el malestar social y a partir de ahí transitar a una esfera o a un espacio, digamos, de pacificación. Ese espacio o ese momento de pacificación, por supuesto, es siempre inestable. Siempre está la violencia esperando a irrumpir nuevamente. Pero, ¿cuáles serían, digamos, más reposadamente los pasos a partir de los cuales él llega a esa conclusión? Él dice, bueno,
Estos procesos de violencia mimética se producen justamente por esta estructura triangular del deseo. Pero el deseo y esta triangulación puede producirse de dos maneras. Cuando el sujeto y el modelo comparten el mismo espacio, quiere decir, son vecinos, viven cerca, están en la misma familia, es el prójimo más cercano, la rivalidad por el objeto crece. Porque a diferencia de lo que ocurriría si sujeto y modelo están distantes en el espacio, por ejemplo, si mi modelo es un actor de cine, ¿no?, o una actriz de cine, si mi modelo es Angelina Jolie, realmente entrar en rivalidad con Angelina Jolie por Brad Pitt es algo que sale de mis posibilidades. Mientras el primer tipo de rivalidad entre los cercanos va a denominarse mediación interna, el segundo, mi rivalidad con Angelina Jolie, sería la mediación externa. En el caso de la mediación externa, la posibilidad de que esto se traduzca en violencia es muy remota. Pero fíjense qué es lo que subyace, digamos, a este tipo de articulación. Justamente que lo que está en el fondo de la violencia o de la posibilidad de desarrollar conflicto, acá yo los uso indistintamente, aunque todos sabemos que no es lo mismo, es la indiferenciación. Cuanto más parecido soy al otro, cuanto más cercano estoy en su espacio, más posibilidades tengo de entrar en conflicto con este. Ahora bien, ¿cómo se produce entonces este espacio de la violencia mimética? A mayor mímesis, sabemos, se produce mayor conflictividad, hasta el punto que la única obsesión de los rivales consiste en derrotar al contrario, ya ni siquiera en hacerse al objeto. Ya no es el valor intrínseco de este objeto, de sus propiedades, lo que provoca el conflicto, sino que es la propia violencia la que le da valor al objeto, la que inventa pretextos para desencadenarse cada vez mejor. Cuando se produce una rivalidad en la que incluso el objeto es desplazado, los rivales inician una cadena de indiferenciación, es decir, cada vez más el uno se parece al otro. Y lo que se produce entonces es el borramiento de esas distancias diferenciales, ¿no? Esas distancias que le proporcionaban a cada uno su identidad, dicho sea de paso, ¿no? Este momento de exasperación, de indiferenciación, de producción de lo que Girard denomina el doble monstruoso, ¿no? Este lugar donde las diferencias no aparecen, están abolidas, confundidas, mezcladas, es lo que él denomina crisis sacrificial, ¿no? Este momento máximo de efecto espejo donde la rivalidad incluso borra las diferencias entre un sujeto y el modelo. Y acá quisiera traer justamente una cita de Girard donde justamente especifica este momento del doble monstruoso. Dice: todos los dobles son intercambiables sin que su identidad sea formalmente reconocida. Ofrecen pues entre la diferencia y la identidad el equívoco término medio indispensable para la sustitución sacrificial, para la polarización de la violencia sobre una víctima única que representa a todas las demás. El doble monstruoso ofrece a los antagonistas, incapaces de verificar que nada les separa, es decir, de reconciliarse, exactamente lo que necesitan para llegar a ese mal menor de reconciliación, que es la unanimidad menos uno de la expulsión fundadora. Fíjense que es justamente porque se ha producido tal desdiferenciación, tal pérdida, tal borramiento de los roles, que al final los rivales no terminan sabiendo qué es lo que los está haciendo pelearse. Y al final, frente a esa indiferenciación, solo queda ¿qué? La reconciliación y la construcción del chivo expiatorio. Si no sabemos por qué estamos peleando, pero seguimos peleando, hay que encontrar un culpable. Y como no reconocemos ya nuestras diferencias, entonces ese culpable va a ser arbitrario. ¿Qué es lo que interesa en este punto de la teoría de Girard? Que más que el carácter común de la violencia, lo que pone de manifiesto es el carácter violento de lo común. La violencia se produce entre los comunes, entre los parecidos y no entre los diferentes. Fíjense que eso de algún modo a contramano de lo que se ha querido instalar, ¿no? En cierto sentido común de qué es la diferencia y no la identidad, no la comunidad lo que produce violencia, ¿no?
De manera que los seres humanos combatimos a muerte no porque seamos demasiado diferentes, sino justamente por lo igual que somos. Y aquí sobreviene Hobbes, ¿no? Cuando dice Hobbes, el temor recíproco viene del hecho de que cada uno tenga, al menos en potencia, la misma capacidad de matar y ser muerto por otro, ¿no? Caín mata a Abel no por exceso, sino por defecto de diferencia, porque ambos están justamente en una condición respecto de Dios. De manera que la crisis sacrificial la crisis sacrificial lo que produce o lo que pulula en la violencia es la indiferenciación, el caos de lo idéntico, y ya voy a volver por qué el caos de lo idéntico. Lo que produce miedo no es la distancia que separa a los hombres, sino la igualdad que los reúne en una misma condición, la ausencia de jerarquías, de límites entre lo propio y lo ajeno, que aproxima peligrosamente a los hombres poniendo a unos a merced de otros, haciendo de lo común un espacio de lo inefable. ¿Cómo se detiene entonces esta espiral de violencia? Esta espiral de violencia de todos contra todos se resolvería, en la teoría de Girard, enfocando la violencia de todos contra uno. Y ese uno sería el chivo expiatorio, ¿no? Este chivo expiatorio sería un miembro de la comunidad que es señalado arbitrariamente como causa del desorden, es decir, no es culpable, puede ser cualquiera. La víctima no sustituye necesariamente a un grupo especialmente amenazado, pero la efectividad del chivo expiatorio tiene que ver con que protege a toda la comunidad de su propia violencia. Es decir, una vez que se procede al sacrificio del chivo expiatorio, sobreviene la paz, ¿no? O en este caso, la pacificación, ¿no? Cualquiera puede ser objeto de esta violencia unánime, ¿no? No es más culpable la víctima de lo que podría ser cualquier otro, pero la comunidad entera está convencida de que es culpable y de que este sacrificio va a redundar justamente en la paz futura. Una vez que se ha operado el sacrificio, la comunidad se ordena, se pacifica, se unifica y se cohesiona. Fíjense que en todos los relatos míticos lo que sobreviene al gran asesinato es la instalación de la ley, ¿no? Una vez que se ha operado el parricidio, viene la interdicción y el tabú sobre las hermanas y la madre, viene la exogamia, ¿no? De manera que el asesinato del chivo expiatorio pone punto final a esta crisis sacrificial. El odio de los rivales da paso a la reconciliación de la comunidad y esa mímesis rivalizadora, conflictiva, se transforma en mímesis de reconciliación. La comunidad salvada ahora se vuelve sobre la víctima y la diviniza, ¿no? Porque ahora es la responsable de la crisis, y eso denota ese carácter ambivalente del chivo expiatorio. El chivo expiatorio es sagrado justamente porque es a la vez lo inmundo y lo puro, ¿no? La encarnación de todo el mal comunitario, pero después el tótem que todos van a respetar y que va a garantizar la paz.